Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau tutoriel que je préparais. Bon, alors ça c'est la dernière classe de l'année. La première chose que je voulais vous dire, ça c'est joyeux Noël et bonne année à tous. D'accord, je vais vous le dire aussi à la fin de cette vidéo, mais voilà. Je commence aujourd'hui. On va travailler les expressions de temps, d'accord. Bon, j'aimerais bien, me gustaría sobre todo que anotaran estas preguntas y que si son capaces de saber responderla. Bueno, la primera dice, quelle est ta date de naissance? D'accord. Quelle est ta date de naissance? Ça veut dire, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? D'accord. Pues, ¿cuál sería la respuesta? Je suis né en, d'accord, en vuestro caso, pues, si tienen 15 años, si no me equivoco, je suis né en 2005, n'est-ce pas? Nací en el 2005, d'accord? Au mois de novembre, au décembre, d'accord? Bueno, ahora veremos las preposiciones. ¿Tu es né en quelle année? ¿En qué año naciste? Otra forma de decirlo. ¿Tu es né en quelle année? Recuerden, année femenino, d'accord? O une autre question. Quand tu as cours d'anglais? ¿Cuándo tienes clases de inglés? Si no recuerdo mal, con ustedes, muchos de ustedes tienen clases mismo días que francés, si no recuerdo mal, los viernes tienen clase, ¿no? Alors, vous avez 4 heures, tienen 4 horas de inglés, d'accord. Quand tu as cours d'anglais, ¿cuándo tienes clase? Pues je cours d'anglais le jeudi et le mercredi, par exemple, ou le lundi, le mardi, le jeudi et le mercredi, par exemple, d'accord, le mercredi et le jeudi, voilà. Et otra forma de preguntar la fecha, on est les combien aujourd'hui? ¿A qué estamos hoy? Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Hoy estamos a 21 de diciembre. O nous sommes le 21 décembre, d'accord? O c'est le 21 décembre, es el 21 de diciembre, d'accord? Alors, une autre question. ¿A quelle heure, para hablar de la hora, a quelle heure tu as cours? ¿A qué hora tienes clase? Pues tengo clase, diríamos, ¿no? Yo tengo clase de 8:20 a 3 menos cuarto. J'ai cours de 8h20 a 3h moins le quart. D'accord? Esa sería la respuesta. Y por último, ¿quand est-ce que tu es en vacances? Pues bueno, si todo va bien, este tutorial mañana estarán de vacaciones. Quand est-ce que tu es en vacances? Pues je suis en vacances du 22 décembre jusqu'à le 11 janvier, ¿de acuerdo? Del 22 de diciembre hasta, o du 23 décembre, porque mañana es día lectivo, du 23 décembre au 11 al 11 janvier. Del 23 de diciembre al 11 de enero, ¿de acuerdo? Bueno, estas frases las anotan y las responden, ¿de acuerdo? Repito, quelle est ta date de naissance? ¿Cuándo naciste? Pues je suis né, yo nací. Tu es né en quelle année? Pues je suis né en, ¿de acuerdo? Quand est-ce que tu as cours d'anglais? ¿Cuándo tienes clase de inglés? On est les combien aujourd'hui? ¿A qué estamos hoy? ¿A quelle heure tu as cours? Et quand est-ce que tu es en vacances? ¿D'accord? Anotan este cuestionario y lo responden. Y ahora sí, si les parece, vamos a pasar, on continue avec les expressions du temps, ¿vale? Me gustaría que además del cuestionario que acabamos de ver, que copiaran también estas explicaciones, las que vienen tal cual en su libro de texto, ¿eh? Estamos en la página 44 y 45, ¿d'accord? Bueno, pero vamos a centrarnos en eso, les expressions de temps. Alors, pour exprimer la date, para expresar la fecha, pues yo digo, c'est le combien aujourd'hui, o on est le combien aujourd'hui, ¿a qué estamos hoy? ¿Vale? Respuesta, aujourd'hui, nous sommes le 5. O aujourd'hui, on est le 5. Hoy estamos a 5, hoy nosotros estamos a 5, ¿d'accord? Alors, en una carta, pues diríamos Lyon, par exemple, Lyon le 21 décembre o le 22 décembre, ¿vale? En una carta así habría que expresarlo, ¿vale? Cuando decimos quelle est la date de naissance, quelle est ta date de naissance, tu es né quand, dos formas, ¿no? ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños, de tu nacimiento? ¿Cuándo naciste? ¿Claro? Pues la respuesta, recuerden, si habla un chico, je suis né le 15 novembre. Nací el 15 de noviembre. Si hablara una chica, llevaría doble E, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a seguir.
Cuando hablamos siempre delante del día, recuerden, hay que poner, ¿de acuerdo? Del día de la semana hay que poner el artículo, ¿de acuerdo? Pues, quand est-ce que tu as cours? ¿Cuándo tienes clase? Pues, le mardi, j'ai mon cours de tenis. El martes tengo clases de tenis, ¿de acuerdo? ¿Con qué vamos a utilizar la preposición en? En siempre va con l'année, con el año, ¿de acuerdo? Tu t'es marié en quelle année? ¿En qué año te casaste? Je me suis marié en 1998, ¿d'accord? 1998, o también podemos decir en francés 1998, ¿vale? Los números, o bien 2 por 2, dos cifras, o bien como en español 1998, ¿d'accord? Bien. On écrit 1998 et on lit comme ça 1998 ou bien 1998, ¿vale? 1900 habría que añadir, ¿vale? El 19 y el 100 habría que añadir, lo que antes no lo he dicho, ¿de acuerdo? Dos formas de leer la fecha, 2 par 2, pero habría que añadir el 100, 1998, ¿d'accord? Bueno, de, ¿cuándo vamos a utilizar la preposición de? De vamos a utilizarla con l'année, l'heure y la date, ¿de acuerdo? Con el año, la hora y la fecha. Y a la vamos a utilizar también con l'année, l'heure y la date. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, yo digo, il a vécu dans ce quartier de 1999 a 2006. Vivió en este barrio desde 1999 a 2006. También para la hora, j'ai un contrôle de maths de 8h à 9h. Tengo un control de matemáticas de 8 a 9, ¿d'accord? Y también cuando hablamos en este caso de la fecha, je pars en vacances du 16 ou 20 avril. O en este caso, si hablamos de vacaciones, je pars en vacances du 23 au 11 janvier, ¿vale? Del 23 al 11 de enero, ¿d'accord? Los meses en francés, por cierto, en minúscula, ¿vale? No es como en inglés, en minúscula. Seguimos. O, la preposición o, el artículo contracto, lo vamos a utilizar con los siglos, ¿vale? On indique les siècles avec la chiffre roman suivi de en e. Pues, vamos a ver, indica el siglo con la E minúscula, ¿vale? Vamos a verlo. Cet écrivain a vécu au 19e siècle. Este escritor vivió en el siglo XIX, ¿vale? Que no se me olvide la E minúscula. Y siècle, miren cómo se escribe siglo. Siècle. Voilà, bon, madame, se me decía hasta aquí las preposiciones, las expresiones de tiempo. Vamos a seguir con este tutorial. Estas actividades para hoy, el 4, el 5, ¿vale? Buscar la expresión en el texto. Écrire les dates suivantes en toutes les lettres, pues escribir las fechas como hacemos en clase, pero con todas las letras. Répond question, pues nada, aquí tienen un pequeño cuestionario para responder con las preposiciones, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con más gramática. La hora en francés, recuerden, esto lo vimos en primero. ¿Cómo se pregunta la hora en francés? Pues decimos en francés, il est quelle heure o quelle heure est-il, ¿vale? Il est quelle heure est-il, las dos son correctas y siempre la respuesta es il est, recuerden, que aquí se ve muy mal, pero es, por ejemplo, son las 5, il est 5 heures, son las 5 y media, il est 5 heures et demie, son las 5 y cuarto, il est 5 heures et quart, son las 5 menos cuarto, il est 5 heures moins le quart, son las 5 y 5, il est 5 heures 5, son las 5 menos 10, il est 5 heures moins 10, son las 5 en punto, il est 5 heures pile, ¿d'accord? Bueno, cuando quieres preguntar, oye, ¿a qué hora nos vemos? Pues en francés sería, ¿a quelle heure on se voit? A 8h, a 9h, a 11h et demie. Siempre la respuesta es a, ¿vale? ¿A quelle heure? A. Bueno, aquí tenemos este ejercicio rapidito para que lo hagan y así recuerdan la hora. Escribir con todas las letras, 10 y media, 7 y 58, 8, 9 menos cuarto, ¿vale? 3 y cuarto, 11 y 10. Y 7 u 8 menos 20. Recuerden, il est 23h10 de la nuit et du matin, ¿vale? Si queremos decir de la noche, de la nuit et du matin, ¿d'accord?
O la 1 de la tarde, c'est 1h de l'après-midi, el mediodía, ¿vale? Seguimos, vamos a ver más cosas. Le prix, el precio. Bueno, para preguntar el precio en francés, decimos o utilizamos la pregunta ¿ça fait combien? ¿Vale? Literalmente es como ¿esto hace cuánto? ¿Cuánto vale esto? ¿Ça fait combien? La respuesta siempre es ça fait 4 euros le kilo. O directamente la cifra, ¿no? 4 euros le kilo, 4 euros el kilo. Otra expresión para preguntar el precio. Combien ça coûte? Literalmente es ¿cuánto cuesta? Combien coûtent les avocats? Bueno, Ana, el otro día me preguntaba cómo se decía aguacate. Pues se dice igual que abogado. Abogado y aguacate se dicen igual en francés, ¿vale? Avocat. Dice, ¿cuánto cuestan los aguacates? Alors, pues la respuesta, ça coûte o il coûte 50 centimes la pièce. D'accord? 50 centimes pièce, 50 centimes la pieza. Pieza, pardon. Bueno, pues aquí tenemos varios precios y hacemos también este ejercicio, ¿vale? Actividades cortitas y como ven la gramática un poquito hoy más liviana. Y terminamos aujourd'hui les opérations mathématiques. Bueno, en francés vamos a ver con las básicas, ¿vale? ¿Cómo se dice sumar, restar, multiplicar y dividir en francés? Pues miren, aquí tenemos cómo se suma en francés. 3 plus 1, como en español. 8 o égale 8. Égale, ça veut dire igual a 8. 6 moins 3 égale 3, ¿vale? 6 fois 3, miren, 6 veces 3, así se dice. 6 fois 3 égale 18. 6 veces 3 igualan a 18. Pues eso sería 6 fois 3 es 6 multiplicado por 3 égale 18. Y por último, 6 divisé par 3 divisé par 3 égale 2, igual a 2, ¿vale? Encontramos también la fórmula, dice, on trouve également la formule avec le verbe faire. Por ejemplo, decimos 3 plus 1 font 8, 3 más 5 hacen 8, ¿d'accord? Égale 8 o font 8. Bueno, terminamos con este pequeño ejercicio, mesdames et messieurs, d'accord? Lisez les opérations mathématiques à voix haute. Pues este simple ejercicio es para que practiquen, ¿vale? No hace falta que lo anoten, simplemente es oral. Lisez ces opérations mathématiques en voix haute. D'accord? Bon, mesdames et messieurs, ça c'est le dernier tutoriel de l'année. Alors, comme j'ai dit, joyeux Noël et bonne année à tous. Au revoir, à l'année prochaine.